Espacio de la municipal. ¿Qué tal, amigos del Cantón El Empalme? Queridos y estimados hermanos empalmenses, reciban un afectuoso saludo a nombre del alcalde del Cantón El Empalme, el señor Rodolfo Cantos Acosta, a nombre de quienes conformamos este panel que el día de hoy nos presentamos ante ustedes, estamos frente a ustedes para poder llevarles esta señal, esta transmisión, este programa que hemos decidido realizar con el nombre Generando una Nueva Cultura. Un gusto poder estar con ustedes, un gusto poder saludar. Vamos a primero presentar a las personas que nos van a acompañar en este panel, en este programa que, repito, hemos decidido realizar con el título Generando una Nueva Cultura. Queremos dar la bienvenida y queremos saludar a las personas que nos van a acompañar en esta exposición de ideas, en este primer programa que tenemos para ustedes. Queremos saludar a nuestro estimado amigo, compañero de labores, el concejal Byron López Burgos. Byron, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Roosevelt. Buenas noches a todas las personas que nos están viendo a través de esta red social como es Facebook Live. ¿Qué tal, Byron? Bueno, un gusto estar con tu presencia en este programa, reiteramos. Saludamos de la misma manera a la persona que también nos acompañará en calidad de panelista. En esta ocasión tenemos al señor Joseph Ceballos Arias. Él es secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Joseph, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Roosevelt. Buenas noches, concejal Byron López. Buenas noches a todos los que nos están viendo por este medio de Facebook Live. Bueno, muchísimas gracias a las personas que están conectadas con nosotros, sintonizándonos. Muchísimas gracias a Byron, muchísimas gracias a Joseph. Queremos brevemente hacer una invitación a las personas que nos están sintonizando. Durante el transcurso de esta transmisión, ustedes podrán realizar sugerencias, podrán emitir mensajes, opiniones, podrán, si es el caso y lo consideran oportuno, realizar alguna pregunta referente al tema que ya lo vamos a indicar. Pero queremos puntualizar algo en particular. Este programa tiene un propósito claro, este programa tiene una iniciativa, un objetivo claro, que lo hacemos conocer a ustedes, que es la de presentar, plantear ideas, la de recoger pensamientos y opiniones de diversos actores de nuestra sociedad, no precisamente políticos, sino de diversas personas que están con la intención de generar ideas, de aportar ideas. Así que quienes deseen realizar preguntas, planteamientos, propuestas, por favor, creo que no está de más mencionarlo, que lo hagamos con el respeto adecuado a los panelistas, a las personas que nos sintonizan, con el respeto y con la altura que amerita el caso. Bien, vamos entonces rápidamente a ir entrando, si me permiten. Primero quisiera referirnos al tema de nuestro programa, Generando una Nueva Cultura. La palabra cultura tiene su origen o tiene su concepto muy puntualizado. La cultura se refiere a las características, a las tradiciones, sean estas religiosas, sean estas de costumbres, de modo de vida que tiene cada pueblo. En este caso, el programa Generando una Nueva Cultura hace referencia a esta nueva realidad que estamos viviendo, no solamente en el Cantón El Empalme, sino en toda la humanidad entera. Y hablaremos de cultura como hábitos, hablaremos de cultura como actitudes, hablaremos de cultura como modos de vida, como formas de ser. Entonces, bajo esta explicación y con la temática que tenemos el día de hoy, el tema que le hemos dado a este primer programa se denomina Nueva Realidad, Nueva Cultura. Nueva Realidad, Nueva Cultura. Conversamos con el ingeniero Joseph Ceballos. Joseph, bueno, bajo esta temática, bajo este preámbulo que hemos hecho, Nueva Realidad, Nueva Cultura, ¿qué nos sugiere cómo poder lograr una nueva forma de accionar de la sociedad? Bueno, Roosevelt, creo que tú hiciste una buena introducción en cuanto a qué es una cultura, pero yo creo que también es bueno resaltar que hay que también diferenciar un poco los términos y me parece oportuno decir que hay personas que creen que cultura es sinónimo de folclore, y yo creo que eso es una de las primeras cosas que debemos dejar claro en cuanto a este nuevo concepto que se está creando con este espacio. Y más allá de todo eso, también quisiera acotar que cultura también tiene que ver con lo que trata como modelo económico,
como una organización total de lo que es el empalme. Creo yo que al darnos la oportunidad de poder permitir que esto se transmita ante toda nuestra comunidad, podríamos nosotros comenzar con un antecedente. ¿Qué antecedente? Es que antes de lo que ha sucedido con la pandemia, con este tema del COVID-19 que nos ha golpeado muy duro a todos, tenemos que dejar claro que teníamos una poca identidad cultural. ¿Y a qué me quiero referir con una poca identidad cultural? Es porque no estábamos aprovechando todo lo que nos estaban brindando. ¿Y en qué sentido me refiero con no estábamos aprovechando? En que existían espacios que creaban una nueva cultura, existen espacios que podrían generar, ojo, el tema cultural es un tema que abarca muchos años, no es un tema que tenemos que pensar en una década o dos. El tema cultural es de toda la vida, y si nosotros pensamos que aquí a 20 años o aquí a 5 años, lo más corto, vamos a tener un proceso cultural amplio, bueno y sostenible, estamos un poco equivocados. La cultura se tiene que ir construyendo a medida que vayamos nosotros dándole la posta a las nuevas generaciones, y esta es la oportunidad para nosotros poder ir empezando. El antecedente que quiero mencionar es que si bien existen estos espacios culturales que se estaban creando, ya sea temas del gobierno municipal o espacios culturales que estaban creando algunas entidades del gobierno central, es que tenemos una falsa expectativa en cuanto a decir que estos espacios culturales tenían una finalidad de asemejarlo o ponerlo con el tema político. No podemos nosotros seguir pensando que todo es político, no podemos seguir pensando de que existe una realidad politizada, y tenemos que ir primero pensando en eso, en cómo diferenciar el tema de los espacios que se están creando para poder fortalecer la cultura con la política. ¿Por qué lo menciono? Porque desde muchos campos desde el gobierno descentralizado y el gobierno centralizado han ido creando poco a poco, la gente no acude a los espacios que se crean. Y estos espacios que son creados son exclusivamente para poder hacer una conciencia social, una conciencia social. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que al momento de crearse un espacio estamos nosotros generando política? Entonces, tenemos que sacarnos primero eso de la cabeza y luego ir aprovechando los espacios. Con esto no quiero decir que es una responsabilidad netamente del ciudadano, también hay una responsabilidad de los gobiernos, tanto autónomos y los gobiernos centralizados, en este caso, de escoger esos espacios y poderlos también llevar a territorio. Estos espacios que cuando estén en territorio puedan ser aprovechados y puedan ser una idea general para poder ir así ejerciendo una construcción. Entonces yo creo que al inicio de todo esto podemos enfrascar de que podríamos lograrlo siempre y cuando trabajemos todos juntos, tanto el gobierno municipal, las instituciones públicas y la ciudadanía en general. Bien, Joseph, muchísimas gracias. Creo que resumimos la idea que ha dado, que es básicamente que esta nueva cultura, en base a esta nueva realidad, tiene que ir enmarcada en una unidad, en una forma de pensamiento que nos conduzca y nos lleve hacia un mismo propósito, hacia el mismo fin. Muchísimas gracias, Joseph. Queremos escuchar ahora la opinión de Byron. Byron, creo que para todos queda claro ahora que el mundo cambió. Aquel que piense que el mundo no cambió, aquel que piense que durante todo este proceso y todo este tiempo no ha pasado nada dentro de nuestro accionar, dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestras vidas. Creo que las cosas que hemos vivido, las situaciones, las circunstancias que hemos vivido durante todo este tiempo, tiene que empujarnos, tiene que llevarnos, Byron, hacia una nueva forma de pensamiento. De ahí el tema de esta noche: nueva realidad, nueva cultura. Byron, ¿cómo poder entonces, bajo todas estas ideas que estamos exponiendo, cómo poder nosotros vivenciar una nueva cultura? Licenciado, reiterar mis felicitaciones a usted por la iniciativa de este programa que hacía falta para poder
estar directamente en contacto con la ciudadanía y poder escuchar también las sugerencias de ellos, que muchas veces pues a veces no ponemos atención, y bueno, qué importante estos espacios para poder compartir con ellos. También, antes que nada, deseo reiterar mis sentidas notas de pesar con los familiares de las personas que han fallecido en nuestro cantón del Empalme por causa del COVID. En la nueva realidad debemos evaluar las consecuencias y pensemos en cómo afrontar de la mejor manera las cosas que estamos pasando. Esta crisis nos obliga a partir prácticamente de cero en muchos ámbitos. Hay que aprender a vivir en una nueva realidad, reinventarnos. El esfuerzo que tenemos que realizar será muy importante en todos los sentidos. No solamente, como decía el ingeniero Joseph, hay que esperar de la parte pública y lograr cambios. Aquí tenemos que unirnos más que nunca. El levantamiento de las restricciones dependerá del grado de responsabilidad de la gente. Es necesario aprender a vivir en la nueva realidad en la que existe el coronavirus y en la que falta la vacuna. El esfuerzo que vamos a tener que realizar será importante en todos los sentidos. Lo que debe quedarnos claro es que ahora toca aprender a convivir en esta nueva realidad con mucha responsabilidad y con mucha serenidad también. Bien, muchísimas gracias, Byron, bastante valioso tu aporte. Muchísimas gracias a las personas que están en este momento en sintonía, a quienes nos están escribiendo, a las personas que están dándonos sus sugerencias. Muchísimas gracias por aquello. Bueno, hay algo importante, ¿verdad? Durante este tema, durante este tiempo de pandemia, por llamarlo así, particularmente en nuestro país, yo pierdo un poco las cuentas, pero creo que estamos alrededor de los 80 días desde que se decretó el estado de emergencia sanitaria en el Ecuador. Nosotros siempre tuvimos un anhelo, y ese anhelo era volver a la realidad. Ese deseo para nosotros era volver a la realidad, a la normalidad, perdón. Y este volver a la normalidad nos debe entonces decir, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo voy a volver? ¿Cómo voy a retornar yo como ciudadano? ¿Cómo voy a retornar yo como miembro de una sociedad? ¿Cómo voy a retornar yo como miembro, como líder, como jefe, si es el caso, de una familia, de una comunidad, etcétera? Entonces es importante que, en función de lo que ocurre en estos últimos días, cuando anhelábamos que cambie el color de semáforo, porque el Estado así lo etiquetó o así lo fue indicando, ¿verdad? Semáforo de rojo, restricciones mayoritarias, ahora cambiamos a semáforo amarillo y anhelábamos ese cambio. Y pregunto yo, una vez que cambia el semáforo a color amarillo, también cambia nuestro pensamiento, también cambia nuestro comportamiento, también cambia nuestra actitud. La pregunta para Joseph. Entonces, ¿cuáles serían estas indicaciones, estas disposiciones que nos entrega el COE nacional y también que son replicadas por los COE cantonales? ¿Cuáles son estas limitantes, por llamarlo así, o estas privaciones o estas restricciones que nos presentan los COE, y cómo debemos irlas nosotros aplicando como ciudadanos? Bueno, yo quisiera más bien resaltar los que de verdad deberían ser los puntos más importantes. Todos son importantes, pero creo yo que debemos resaltar unos 4. El primero, el tema de que se amplía el horario para nosotros poder estar. Se amplía el tema de la disponibilidad de tiempo que nosotros tenemos para poder estar en las calles y poder hacer todos nuestros quehaceres, por así decirlo, todas las necesidades, todas las actividades. Por ejemplo, ahora nos permiten estar hasta las 9 de la noche, pero ¿con qué objetivo se hace este cambio? Es con el simple objetivo de que tengamos más tiempo y así poder nosotros fortalecer esa idea inicial que tiene el gobierno en decir que tenemos que aprovechar el distanciamiento. Entonces, si nosotros queremos que este tema vaya poco a poco mejorando, tenemos que aprovechar que este tiempo sea disponible y sea respetado y sea utilizado de la mejor forma. En cuanto del uso del transporte público que ahora se va a permitir, eso también da un gran apoyo para que podamos movilizarnos de una forma más económica, pero tampoco quiere decir que esto vuelva a la normalidad. Solo está permitido que se utilice hasta el 50% del espacio dentro de los buses, y tenemos que nosotros ser responsables como ciudadanos y también ser corresponsables con lo que nos permiten. Y más aún con esto, que me parece sumamente importante, que al momento de permitir la apertura, o en este caso la reactivación económica, se les
permite a todos los negocios poder tener hasta un 30% de aforo. Pero principalmente quiero hacer una puntuación en el tema de los restaurantes. Se les permite hasta el 30% y hay que ser conscientes de aquello. Me llama mucho la atención de que, bueno, todo esto nos enseña mucho, nos ha golpeado tanto y de una u otra forma no tomamos una conciencia adecuada. A veces nos olvidamos de lo que de verdad es importante y de lo que de verdad deberíamos asumir con mucha responsabilidad y hacemos caso omiso. Pero por ahora yo creo que la ciudadanía está respondiendo muy bien en cuanto a todo lo que se ha venido trabajando y creo que va a ser oportuno ya mismo conversarlo, pero se han ido respetando los cambios estructurales en cuanto a cómo debemos movilizarnos ahora y resaltando esos puntos que son importantes. El tema de que no todos los vehículos pueden salir todos los días. Los vehículos impares pueden salir los días lunes, miércoles y viernes y los vehículos pares pueden salir los martes, jueves y sábado. Y aún así también se dice que no se puede salir los días domingos y tenemos que respetar todos esos puntos que nos disponen. Entonces, si nosotros no somos corresponsables, no vamos a permitir que esta pandemia nos gane terreno. Entonces, si nosotros ponemos de nuestra parte, exigimos al vecino, exigimos a la familia, exigimos a todos aquellos que nos rodea a que cumplan con las disposiciones, vamos a ir saliendo poco a poco de una forma muy, muy responsable. Bien, muchísimas gracias, José, por tu valioso aporte. Has mencionado una palabra que me gustaría resaltarla, la palabra respeto. Creo yo que, bueno, ya en estas nuevas condiciones que se nos presentan, creo yo que ya no pasa por un tema de cuáles son las disposiciones o de cuáles son las reglamentaciones. Creo que ahora es importante también, algo que ampliaremos más adelante, es cuál es mi respuesta, cómo yo respondo, cómo yo actúo. Nos menciona, por ejemplo, una persona que nos acompaña, Manuel Acuña, nos dice que ya por mi sector la gente ya no usa mascarilla. Y es que creer que el coronavirus terminó, que la pandemia terminó, sin ser fatalistas, sin ser extremistas, creo que sería un error. Creo que bajar la guardia sería un error. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Ya ampliaremos un poco más, José, contigo algunas ideas. Vamos a conversar justamente de esto último que mencionaba con Byron. Cambia el semáforo, cambia el color, estamos en amarillo, las restricciones ahora se aligeran un poco, se amplía el tema del horario y ahora ya no es hasta las 2, sino hasta las 9, etcétera, ¿verdad? El tema de la cantidad de los buses urbanos, de los comedores con su aforo, con su capacidad, etcétera. Byron, ¿cómo se evalúa, qué se percibe y de quién dependería el tema de la respuesta ciudadana ya en estas primeras horas de semáforo amarillo en el Cantón El Empalme? Licenciado, antes que nada nos están escribiendo de que hay una interferencia, las personas que están en redes sociales, que corrijamos por favor ahí, no sé de quién depende, pero... Es mía, por favor. Ya la estamos solucionando. Ya, bueno, como ya todos conocemos acá en el Cantón El Empalme, cambiamos de rojo a amarillo. Hay un voto de confianza en nuestros ciudadanos y esto se debe a que definitivamente hay buenos ciudadanos, hay buenas personas que tratan de salir adelante pese a todas las situaciones adversas a las que nos hemos enfrentado y seguiremos todavía enfrentando, pero hay que rescatar lo bueno. Desde que tenemos ese voto de confianza de rojo a amarillo, yo debo resaltar que estamos yendo por buen camino. Significa que muchas personas de alguna u otra manera están tratando de acatar todas las disposiciones tanto del COE nacional como del COE cantonal. Sin embargo, ese grupo pequeño de ciudadanos que en diferentes lugares del Cantón El Empalme están todavía con la desobediencia, eso nos afecta, eso hace daño porque por un lado tenemos personas que están haciendo todo lo humanamente posible para tener los protocolos de bioseguridad. Usted no se imagina las personas, los ciudadanos que nos han llamado, especialmente a nosotros como concejales, bueno, muchos queriendo tener esta información que, como usted sabe, la maneja directamente el Consejo Cantonal y cierta otra información la tiene la Unidad de Gestión de Riesgos. Sin embargo,
hemos acercado hasta el lugar de estas personas, hemos visto cómo ellos con su creatividad y los pocos recursos tratan de cumplir a cabalidad las disposiciones, pero falta mucho por hacer. Mucha gente dice, pero ya están las normas, hay que sancionar, hay que meter preso. No se trata de meter preso, no se trata de sancionar, se trata de que los ciudadanos pongan de su parte, los que no lo han hecho todavía, y que nos ayuden. Tenemos que sacar adelante el cantón como lo están haciendo en otros lugares, otros cantones, otras ciudades, otras provincias, otros países. Aquí también lo podemos hacer, pero penoso porque en ciertos lugares prácticamente la gente, como lo mencionaban ustedes, creen que ya estamos en verde, ni siquiera en verde, ya creen que ya no existen ya los colores, porque el día de ayer, justamente realizando varios recorridos, veíamos personas todavía practicando actividad física cuando es prohibido. Todo el mundo sabe que es prohibido, pero ellos están practicando la actividad física. La policía llega en ese momento, toma cartas en el asunto, pero ellos se esconden, no pasa nada, después se va la policía y regresa nuevamente con su actividad deportiva. En otros casos hemos visto niños en la calle, varios niños, ¿verdad? Jugando en una cancha sin ninguna protección, las mamás jugando cartas, los papás bebiendo, incluso infringiendo la norma. Y bueno, yo creo que también falta parte de la ciudadanía a que nos ayuden, ¿sí? Porque esto no lo logramos solo. Bien, Byron. Definitivamente creo que más o menos vamos sintonizándonos con las ideas. Ya la respuesta de autoridad, llámese a nivel de municipio, llámese gestión de riesgo, bomberos, Cruz Roja, lo que es militares, policía, etcétera, ¿verdad? Jefe político, comisaría nacional. Creo yo que el trabajo que se hizo durante todo este tiempo incluso fue hasta riesgoso para estas personas que se exponían, para todos quienes estuvieron cuando esto estuvo en su parte más compleja. No decimos que ya está cayendo, pero cuando estuvo en la parte más crítica, estas personas exponían su vida. Pero ahora nos toca a nosotros, ahora nos corresponde a nosotros. Es lo que tú estás mencionando, Byron. Ahora sí tiene que haber una corresponsabilidad, porque ¿qué podemos decir nosotros que la autoridad no vigila? Caramba, tendríamos que tener, como se ha mencionado, un elemento policial o un militar para cada ciudadano. Tendríamos que tener un comisario municipal, un comisario nacional que esté detrás de cada ciudadano. Y no se trata de eso. Mencionaba Byron algo muy importante. Tenemos nosotros personas que nos indican, pero sanciones. No podemos estar con un látigo detrás de cada ciudadano. Ahí viene entonces nuestra nueva forma de pensar, nuestra responsabilidad, nuestra disciplina para con aquello. Queremos ir abordando algunos temas y queremos saludar a las personas que nos están sintonizando, que nos están viendo. Muchísimas gracias. Y les indicamos hace un momento, ¿no? Si existe alguna pregunta, alguna opinión, si es que está realizada con altura, con todo gusto la plantearemos. Si es que la pregunta está cargada en el objetivo, está enmarcada en el objetivo de este programa, aportar, construir, bienvenida sea aquella pregunta. Yo sé, le escucho, Byron. Sí, como lo manifesté, es bueno saber que en nuestro cantón El Empalme sí existen personas también que quieren sacar adelante este cantón El Empalme, y que ellos, yo creo que la mayoría de las personas que, bueno, sería largo enumerar a todas esas personas, créanme que ellos sí se quedaron desde principio a fin en la cuarentena, sí respetaron. Y justamente son ellos los que se sienten molestos también, porque dicen, ¿por qué nosotros estuvimos acatando todas las disposiciones y por qué el resto de personas no lo hicieron? Mientras una persona trataba de estar con su familia, aprovechando la cuarentena, tratar de recuperar esos valores perdidos, al lado hacían fiesta. Y recuerde que eso sucedió al inicio de la cuarentena. La gente se olvidó de lo que significaba una cuarentena y se olvidó de lo que era una emergencia sanitaria. Hicieron sendas fiestas, hicieron sendas reuniones, y ya cuando vieron la situación que estaba agravándose, pues recién quisieron un poco como tomar conciencia, pero bueno, se había hecho un poco tarde y nos llevó a donde nos encontramos ahora. Sin embargo, la fe, el optimismo nos mantiene aquí, firmes, con la conciencia tranquila de que mientras se pudo, se dio la mano y se lo seguirá haciendo hasta lograr vencer esta pandemia. Ahí tenemos sonido. Bien, Byron, efectivamente muy valioso tu aporte y gracias por referirlo.
existen de todos, ¿no? Aquellos ciudadanos que quieren colaborar, que quieren que esto cambie, aquellos ciudadanos a los que les pedimos bajo esta propuesta, a los que les pedimos que nos sumemos a que todos aportemos y direccionemos esto hacia el mismo lugar, la salida, a que de a poco los efectos cada vez sean menores, menos destructivos a la salud, a la economía. Joseph, bueno, ahora sí, luego de toda esta parte, estas ideas que ya estamos compartiendo, la semana pasada el gestión de riesgo, incluso usted estuvo ahí también en algún tema logístico, lleva efecto por disposición del alcalde, lleva efecto a los comerciantes, se capacitan a comerciantes, lastimosamente no se pudo llegar a todos, a los barrios, porque es un tema bastante amplio y complejo. Se intentó hacer algo, se dieron algunas exposiciones y algunas ideas de qué hacer, cómo actuar, cómo responder. Y precisamente ese es el planteamiento, Joseph. ¿Cómo debe ahora actuar? ¿Cómo debe responder ante esta iniciativa? ¿Cómo debe responder el comerciante? Rubén, antes de responder aquello, yo también quisiera acotar un poco lo que decía el concejal Byron López. Yo creo que ya es momento de pensar en que todos nos tienen que hacer. O sea, ya es cuestión de que, ya no es cuestión de que venga alguien y nos diga, señor, usted no puede salir de su casa, señor, usted no puede sacar a su hija, señor, usted tiene que cuidar a su adulto mayor. ¿Por qué hago esto? Porque como secretario ejecutivo y como ciudadano me pude dar cuenta de muchos problemas y la verdad que era lamentable. Y era hasta un poquito sensible poder hablar con alguien que iba en la calle y decirle, señora, por favor, no saque a su niña a la calle, protéjala, por favor. Me tocó ver casos, incluso resolvimos casos con la Junta Cantonal de Protección de Derechos, donde veíamos a niñas trabajando en toque de queda, en un triciclo recogiendo cartones y todo eso. No quiero utilizar el otro término porque puede sonar despectivo, pero voy a eso. O sea, finalmente no tomamos conciencia y se le preguntó al señor incluso, ¿están llegando ustedes con los kits alimenticios? Dijo, sí me están llegando. Entonces, ¿qué lo entusiasma? ¿Qué lo anima? O sea, ¿qué lo motiva o qué le preocupa para que usted salga a la calle y exponga así a su hijo? ¿Qué es lo que de verdad, cuál es el problema para que usted salga a hacer esto y durante un horario que no está permitido? Simplemente respondió, no lo sé. O sea, llegó en un momento que ni él sabía por qué estaba afuera. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque ya este tema ya implica, cuando nosotros hablamos de un tema cultural y que quisiera hacer un pequeño apunte de todo esto, hablamos de 3 niveles, hablamos social, cultural y económico. No solamente tiene que ver una estructura cultural. Este tema del COVID, este tema de la pandemia tiene que dejarnos un mensaje posterior, que es que tenemos que cambiar esa filosofía, esa mentalidad. Y yo aquí tengo anotado algo que me gustaría resaltarlo y aprovechando la oportunidad. Quien no entiende el tema de la cultura como política pública está perdido. Está perdido. Es una política pública y poco sabemos lo que es una política pública, poco sabemos qué es lo que está. Esto no se trata de ir por la vida multando, sancionando, diciéndole a cada uno. La policía no puede estar atrás de cada ciudadano diciéndole esto no puedes hacer. El militar no tiene por qué venir al empalme y de forma fuerte y enérgica decirle quédate en tu casa. Nosotros tenemos que tomar conciencia, nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia. Si nosotros no pensamos en nuestra familia, entonces, ¿cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería el propósito de todas las acciones que puedan tomar los líderes? Entonces, ahí un poco para la reflexión en cuanto a lo anterior. Y en el tema de la iniciativa que se tuvo con los comerciantes, era efectivamente eso, Roosevelt. Hablábamos con los compañeros de gestión de riesgo y le indicábamos que, ok, podemos el día de mañana cambiar a amarillo, pero la pregunta no es cuándo cambiamos a amarillo, sino qué tan bien preparados estamos para el color amarillo. Y entre esa pregunta surgió la iniciativa de poder hacer este tipo de capacitación. Repito, los espacios activos que se puedan ir generando, el crear espacio crea un tema, insisto, cultural en que nos ayude a fortalecer a todos. Se invitó a los comerciantes y yo fui parte de la exposición, fui un expositor más dentro de la logística.
Y yo iniciaba cada exposición con dos preguntas. Antes de que cambiáramos a amarillo o supiéramos que ya íbamos a color amarillo, preguntaba, ¿quiénes quieren que se cambie el semáforo? De un 30% que yo tuve, perdón, de 30 personas que yo tuve, un 30% dijo, yo quiero que se haga el cambio. O sea, teníamos un 70% que aún no querían el cambio, pero sin embargo, tenemos que entender que había que cambiar el semáforo hasta por salud mismo, económicamente hablando. Y luego también se hizo la pregunta, ¿quiénes de ustedes está preparado para el color amarillo? La respuesta solo fue el 10%, Roosevelt. Entonces, al momento de hacer esa pregunta, la gente tomó la conciencia y dijo, bueno, prepárenos, capacítenos y todo. Me gustó mucho la participación de los comerciantes, me gustó mucho el compromiso, incluso fue un resultado inmediato que esperemos que se siga sosteniendo, porque la idea no es que el mensaje hoy o la capacitación dure solamente una semana, sino que dure todo este tiempo en el que vamos a estar en semáforo amarillo. Entonces la gente comenzó a trabajar, comenzó a tener el distanciamiento, comenzó a atender sus locales con las debidas, con toda la bioseguridad del caso. Pero habían comerciantes que decían, bueno, ¿y qué nos van a decir? ¿Qué nos van a hacer? La idea no es esa. La idea también es que el comerciante es parte de toda la estructura que tiene el Cantón El Empalme. No solo depende de la decisión del COE cantonal, no solo depende de la decisión de un líder en este caso del señor alcalde, que tuvo toda la intención siempre, la buena intención de cambiar el color del semáforo, pero teníamos algunas restricciones que no se podía hacer el cambio. Pero al momento de ir trabajando en la conciencia, en la sensibilización, ir socializando el mecanismo, la metodología general de cómo ellos deben ir aperturando poco a poco sus negocios, permitió que haya una flexibilidad de los otros organismos del Estado que estaban aquí en territorio. Entonces ellos se dieron cuenta que el trabajo estaba bien, los comerciantes que estaban incluso abriendo en semáforo rojo comenzaron a tener un poquito más de respeto y de responsabilidad. Y se dieron cuenta que la iniciativa fue buena, la iniciativa comenzó a generar un impacto que todavía se sigue viendo. Me dio mucho gusto que días anteriores un local X aglomeraba a la gente en la parte de afuera, pensando que solamente su responsabilidad era en este caso de la percha hacia adentro, pero en la capacitación se le dijo que la responsabilidad de los comerciantes también es de la percha hacia afuera, que tienen que tener un delegado en la parte de afuera del local, haciendo respetar los espacios, haciendo respetar el distanciamiento, el uso obligatorio de la mascarilla, que todavía es de carácter obligatorio y sin embargo no lo estamos haciendo. Y ahí es cuando yo mencionaba que el comerciante tiene que tener la conciencia, tiene que tener, en este caso, todo el ímpetu de poder hacer respetar esas condiciones que pone el gobierno nacional o en este caso el COE cantonal. Entonces, si viene un usuario, si viene un cliente sin mascarilla, dígale que use mascarilla, que si no tiene mascarilla no lo puede atender. Ahí se ve la responsabilidad, ahí se ve el empeño, se ve también el compromiso que tiene el ciudadano y fue muy bien aceptado. Y yo creo que de aquí en adelante el comerciante va a educar a su cliente y el cliente también irá educando a su entorno. Y en esa educación nosotros vamos construyendo un nuevo proceso cultural, Rubén. Yo sé, bastante interesante lo que acabas de explicar, sobre todo en el tema ¿no? de la actitud del comerciante, porque también es parte de esta gran solución que todos debemos encontrar. Antes de continuar, queremos saludar a algunas personas que están expresando ya sus opiniones. Nos habla Efraín Alvear, nos habla de que hay que tomar conciencia, y creo que es importante, sobre todo, dice él, en el tema de la juventud. La juventud de pronto tiene... gracias a Dios por esa bondad que nos da la vida en esa parte cíclica, muchos jóvenes tienen esa bondad de que su sistema inmunológico es mucho más fuerte que el de los demás, pero no hacemos conciencia que de manera de pronto involuntaria o tal vez irresponsable somos portadores de este virus de forma asintomática y lo vamos llevando a otros. No nos causa efecto mayor a nosotros, pero sí a los demás. Entonces un poco de conciencia es parte de nuestra juventud. Queremos también, teníamos otra opinión de otros ciudadanos que nos mencionaban que es importante la adaptabilidad. La adaptabilidad, nos decía Leti Rivas,
que sí, necesitamos nosotros ahora entender, como decíamos al inicio, ya no son las mismas condiciones, son totalmente distintas y ahora tenemos que adaptarnos. Y ese adaptarnos tenemos que hacerlo con disciplina, con responsabilidad, con respeto a las normas. Me gustaría que Byron y Joseph, cuando lo consideren necesario, como lo han hecho, podemos interrumpir. Simplemente estamos aquí haciendo las veces de moderador para darle un poco de orden al programa, pero podemos interactuar en este conversatorio. Vamos con Byron. Byron, Joseph, Roosevelt, perdón, discúlpame que interrumpa incluso la intervención del concejal, mil disculpas. Me olvidaba incluso de indicar algo. Nosotros tenemos que hacer incidencia. Yo siempre venía diciendo, y con todo el respeto del mundo lo voy a mencionar, pero creo que estoy en la obligación, primero como ciudadano del Cantón El Empalme. Nos olvidamos de que tenemos menores en nuestras casas, nos olvidamos que tenemos hijos, y a veces el más mínimo descuido, eso puede generar un gran impacto. Y nosotros tenemos que ser conscientes. Nos olvidamos de aquellos que podría transformarse en violencia intrafamiliar. Nos olvidamos de que a veces el estrés de estar encerrado nos lleva incluso hasta tomar decisiones equivocadas. Lo menciono porque no solamente la pandemia del COVID es la que nos atacó. Parece mentira, pero había otro tema silencioso que era la violencia intrafamiliar y poco a poco nos estaba afectando y de manera fuerte y que creo que debemos seguir siendo parte de armar un buen sistema para nosotros proteger a nuestros niñas, niños y adolescentes. Hubo algunos casos muy lamentables que los hemos estado resolviendo conjunto de la Junta, pero la cuestión es esa, que tenemos nosotros que comenzar a crear conciencia de nuestros hogares, de nuestras casas, que el educar a nuestros hijos no solo dependa de un Ministerio de Educación, sino que dependa también de nosotros como padres de familia, que también dependa de nosotros como cabezas de hogar. Entonces yo quería también motivar a estas palabras. Bien, muy válido, Joseph, muy válido esa precisión que acabas de hacer. Bueno, el tema de formación y otros temas los iremos ampliando más adelante. Tenemos algunos programas con temáticas en referencia a estas realidades que estamos viviendo. Manuel Acuña, queremos transmitir el comentario que él nos hace. Nos dice que se deberían realizar socializaciones en los sectores, capacitar a la población de cada sector. Bueno, es una idea bastante interesante, es una iniciativa que sí se la puede tomar, se la puede coger. Muchísimas gracias por la opinión. Nos pregunta Claudia de Caña, dice, tengo una duda, por favor expliquen en cuestión de los comerciantes locales, comida, ¿a qué se refiere el 30% de aforo? Y en ese sentido entiendo que las personas pueden ingerir alimentos en los locales. A ver, antes de ir con Byron, o vamos con Byron porque tenemos algún tiempo, ya respondemos la pregunta y con eso retomamos. Vamos con Byron y respondemos la pregunta que nos hace nuestra amiga, que sí tenemos una respuesta ante esto. Byron, hablamos de la actitud del comerciante. Nos puntualizamos el comerciante defiende su negocio, el comerciante cuida su espacio, el comerciante cuida sus afueras, el comerciante debe ser responsable con los clientes por respeto a ellos, por respeto a él, por respeto a su familia. Actitud ciudadana, el que ingresa, el ciudadano común, el que transita, el que camina, el que anda haciendo compras, el que anda en la vía, en la calle, ¿cuál debe ser esa actitud ahora? Bueno, recordemos que las actitudes ciudadanas reflejan y atestimonian los valores éticos y humanos de cada persona. Hemos visto comportamientos totalmente diferentes. Uno espera que en estas situaciones, pues, las personas tomen una actitud positiva, una actitud que siempre vaya en el bienestar, no solamente individual, sino en el bienestar común. Y también estos tiempos que hemos pasado nos ha abierto los ojos y hemos visto la realidad de que no todos los ciudadanos tienen una actitud positiva. Desde que salen a hacer sus compras, cuando se decía que solo podía salir una persona como cabeza del hogar, y bueno, habían días donde salía la familia entera y no necesariamente a hacer compras, salían para paseos, salían para curiosear. Perdón, y en ese momento era cuando se pedía que el ciudadano
ayude, que el ciudadano sea parte del cambio, y eso no lo lográbamos. Un buen ciudadano debe estar informado de los eventos actuales de la comunidad, de su cantón, y era lo que se pedía, que por favor lean noticias de fuentes oficiales, que sigan los canales en redes sociales en donde se transmitía información veraz, directa, tanto del COE nacional como del COE cantonal, y bueno, eso no lo obtuvimos. Vimos casos muy difíciles, y yo sí quiero decirlo aquí a la ciudadanía. Por ejemplo, si hablamos de una buena actitud de un ciudadano, ¿cómo debería haber sido? Por ejemplo, vecinos necesitaban de transporte, y claro, había un vecino que tenía 2, 3 carros y prefería de una forma grosera solicitar a nosotros, a las autoridades, que ayuden, porque si no le ayudábamos, esa persona se moría y tenían que llevarlo a un lado. Cuando uno decía, bueno, si quisiera en verdad ser un buen ciudadano y quisiera ayudar, pues también podría poner a disposición su carro. No habría excusa de salvoconductos, porque salvoconductos al inicio, recuerden que todo el mundo sacó salvoconductos y no necesariamente fueron salvoconductos para realizar trabajos como se lo decía, como se lo tenía estipulado. Entonces, yo pienso que ahora la actitud de los ciudadanos debe cambiar, porque lo que estamos viviendo es algo nunca antes visto. Creo que los que estamos todavía con vida, no sabemos qué pasa mañana, estamos viviendo pues una verdadera pandemia que para muchos solamente habíamos leído en algún libro, alguna serie, y ahora sabemos por lo que es una pandemia. Ahora sabemos que todos estuvimos asustados, todos estuvimos temerosos de que si salíamos a algún lado y como ciudadanos queríamos hacer lo mejor de nosotros, pero nos encontrábamos en un lugar donde 2, 3 personas estaban libando, estaban sin mascarillas, estaban groseros, faltando el respeto a la policía, y cuando uno llegaba a querer darles un consejo se molestaban, y bueno, ese tipo de actitudes, la verdad que hicieron daño. Rescatar también esa gente con actitud positiva que siempre buscaba por todos los medios, tratar de que la gente cambie, pero siempre vamos a tener un porcentaje de esta población que no va a a respetar las normas y van a creer que lo que ellos digan y lo que ellos imponen es lo que se debe hacer. Así es que, bueno, yo le pido a los ciudadanos, al ciudadano común, que adopten nuevas medidas, que para hacer algo, tanto en su trabajo como en su casa y alguna reunión, por favor, trate de acoplarse a esta nueva realidad, a esta nueva cultura que la estamos viviendo. De esa forma están siendo ejemplo para sus hijos, ejemplo para sus padres, ejemplo para sus familiares en la casa, y ese es un ejemplo que lo pueden copiar los vecinos. Ahí estaríamos hablando de un buen ciudadano, de una buena actitud en un ciudadano. Perfecto, Byron, perfecto, correcto. Son actitudes ciudadanas que tienen que irse calando en nuestra conciencia, que tenemos que irlas vivenciando, las estamos diciendo, pero es importante llevarlo a la práctica. Es importante que todo lo que estamos mencionando lo llevemos a la práctica. Nos insisten mucho en el tema de las capacitaciones de sectores, creo que es algo que se podrá considerar. Los invitamos ahora a ustedes a que compartan esta transmisión de tal suerte que podamos tener a muchos más empalmenses sintonizados con esta mentalidad que queremos transmitirle, con esta forma de actuar, de pensar que queremos transmitirle, de tal manera que logremos sumar a esos buenos ciudadanos, otros ciudadanos con ese pensamiento de compromiso, de respeto, de amor por el cantón, por la sociedad y por la familia. Nos dice la señora Magdalena Artiaga de que hay muchas personas que en estos tiempos, luego de que ya se retoma esta relativa normalidad, hay muchas personas que salen a hacer deporte, sobre todo el ciclismo. A ellos también nuestro llamado de atención, hacerlo con responsabilidad. De pronto es parte de la circulación, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad, hay que hacerlo con mucha seguridad, con mucha protección propia, sin exhibicionismo. A veces hay muchas cosas que se hacen de manera que los otros ciudadanos la pueden tomar a mal, así que mucho cuidado con esa parte. Joseph, si me ayudas, por favor, si me ayudas respondiendo a la señora Claudia de Caña, nos habla primero que ella no entiende bien este tema del 30% de aforo, no sé si puedes explicarlo con números, si es el caso, y además nos menciona que dice en qué sentido las personas pueden ingerir alimentos en los locales. Entonces, la pregunta más o menos la entendemos. No entiende bien ella el tema del aforo, al parecer, y si es que las personas pueden acercarse al comedor hasta ahí a servirse los alimentos.
Bueno, en este caso lo primero que se tiene que saber es que aquella persona que tenga un local de alimentos tiene que tomar todas las medidas de bioseguridad. Como alguna vez lo mencionábamos en las capacitaciones, va a depender muchísimo del o sea, en este caso de la conciencia de la persona quien prepara el alimento, de que si esa persona está enferma, de que si esa persona tiene algún síntoma o siente que algo no está bien, porque cada uno conoce su cuerpo, automáticamente esa persona debe tomar todas las medidas o las medidas de protocolo. No debe ya atender en este caso, repartiendo la comida. Primero, hasta por un mensaje, por un tema de marketing, porque si el día de mañana yo llego a servir un alimento estando bajo los síntomas del COVID, voy a perder clientes porque ese cliente no perdona, ese cliente va a decir el día de mañana, me contagié por haber comido en tal lugar. Entonces hay que crear un poquito de conciencia en ese aspecto. Pero si usted está bien y usted mantiene todas las medidas de bioseguridad, se le recomienda atender en su local. Por ejemplo, si su local tiene un aforo para 10 personas, el 30% significa que usted solo puede tener dentro de su local a máximo 3 personas. Es decir, eso es lo que le permite atender dentro de su local. Y lo demás, si usted lo puede tener mediante algún tipo de relación, convenio con en este caso, los emprendedores de mandaditos, siga manteniendo este servicio a domicilio, que también es una parte fundamental de toda esta estructura que se ha venido creando para poder reactivar la economía. Utilice el medio, seamos creativos, utilicemos la imaginación, porque en estos temas del comercio, y más que todo, que el empalmense tiene una cultura de comerciante, que no se nos olvide eso, es una de las cosas que sobresalen de un empalmense. El empalmense es comerciante a cepa, que incluso se ha creado o ha imaginado muchas estructuras para poder atender al cliente. Entonces debemos tomar esa sugerencia del COE cantonal de forma obligatoria. Si nuestro local tiene 10 personas, el 30% significa que podemos tener dentro del local a 3 personas. Ojo, el hecho de que usted pueda tener a 3 personas dentro de su local y lo pueda atender no quiere decir que todos tienen que estar en la misma mesa. Si usted tiene 2 mesas, por favor divídalas, pero que todas tengan un distanciamiento mínimo de 1,5 metros y 2 metros, que es lo recomendable. Entonces, usted tiene que ser consciente de aquello y comenzar a guardar el distanciamiento de sus clientes para evitar futuros contagios. Perfecto, muy bien, gracias, José. Entonces creo que queda claro el tema. Byron, te escuchamos. Sí, quiero también, con el permiso del ingeniero Joseph, acotar un poco más. Hay personas que también tienen estos negocios y, bueno, me han manifestado que ellos, para no tener ese inconveniente del 3%, ellos prefieren, hasta que se sigan cambiando los colores, ellos prefieren solamente vender comida para llevar. Y ya son opciones que ellos también ya toman, prefieren cuidarse. Y como dijo el ingeniero Joseph, no sabemos quién llegue con los síntomas, sea asintomático, entonces prefieren adoptar estas medidas que también es válida, porque si a ellos se les hace más fácil y solamente sus clientes van y hacen el pedido y es para llevar, pues también pueden optar por estas opciones. Perfecto. De hecho, debería mantenerse, creo yo, debería mantenerse de preferencia aún el tema de para llevar, para servirse en su casa, en su oficina, con todos los cuidados, siempre con los cuidados, pero de ser el caso que vamos a atender ahí. Nosotros decíamos en el tema de la capacitación, mencionábamos que debe haber una palabra fundamental en los dueños de restaurantes, en los dueños de expendio de alimentos. Se llama sinceridad. Yo, propietario de un restaurante, yo dueño de un bar, entiéndase bar como un lugar donde se venden bebidas, como batidos, como tostadas, refrigerios, etcétera, ¿verdad? A eso me refiero con un bar. Yo, propietario de un lugar de alimentos, tengo que ser muy sincero. Tengo que darle esa garantía a mi cliente en la forma como yo expendo el alimento. Esto no es nuevo. Esto es de siempre. Esto debió habérselo aplicado siempre. Pero hoy más que nunca es importante porque hay formas de contagio a las que somos muy vulnerables, a las que nosotros somos muy propensos. Entonces, hoy más que nunca, esto que siempre debió existir, un correcto cuidado, hoy más que nunca deberíamos nosotros aplicarlo. De hecho, tenemos una temática que trataremos posteriormente
que es el manejo adecuado de alimentos, y ampliaremos un poco más este tema y trataremos este tema de los restaurantes, de los comedores y los lugares que expenden alimentos. Vamos a ir terminando un poco más. Me interrumpe José Byron cuando quiera. Vamos a ir terminando. Ya tenemos unos pocos minutos. Me gustaría que de forma breve, ampliemos un poquito esto, Byron y Joseph. Le pregunto a Joseph, ¿qué puedo hacer yo en mi hogar, ya adentro, en mis cuatro paredes, en ese espacio en el cual yo hago las veces de líder, si es el caso, con la esposa, con los padres? ¿Qué puedo hacer yo ya dentro de mi hogar frente a esta nueva realidad? Bueno, bueno, ahí hay que tomarlo con un poco de humor también, pero siempre va a depender por ejemplo, la edad de tus hijos, siempre va a depender también de qué personas tiene a tu alrededor, pero siempre utilizar los juegos. Tenemos que volver un poco al tiempo de antes. Yo creo que siempre lo vintage o lo que existía antes nos va a ayudar también muchísimo a seguir combatiendo este tema de la pandemia. Jugar juegos dinámicos, juegos didácticos también. Incluso hay aplicaciones que nos permiten a nosotros poder compartir. Por ejemplo, les voy a contar un caso personal. Yo con mi hija hasta por último me pongo a bailar Waka Waka de Shakira, pero lo digo en son de molestar porque hay que adaptarse. O sea, Nati, una compañera o una de las personas que nos están viendo, hablaba de la adaptabilidad, y eso es importante. Tenemos que adaptarnos a la situación. Si tenemos pocos recursos, tenemos que imaginarnos, tratar de que nuestros hijos crean el espacio, que ellos tienen mucha imaginación. Y ellos, por ejemplo, de una piedra sacan un mundo infinito de posibilidades de juego, y nosotros tenemos que ir a la par de ellos y tratar de jugar con eso. Con nuestra esposa, poder compartir el tema de la limpieza. Por ejemplo, yo voy mucho a la casa de mis suegros y me gusta ayudar a mi suegra en sus trabajos también, me gusta ayudarla. Con mi suegro nos ponemos a conversar mucho sobre cómo es la vida, cómo era la vida antes. Bueno, ahora tenemos que aprovechar todos esos espacios, a veces también conversar con la familia, tratar de sonreír un poco. Incluso tenemos esta plataforma Zoom, nos conectamos, nos permite poner hasta 100 personas. Bueno, yo lamentablemente no he podido participar por algunas actividades, pero mi familia mismo ha creado espacios donde se reúnen todos y conversan de cualquier cosa. O sea, que hay muchas alternativas. Bueno, ahorita ya podemos salir un poco más y podemos hacer otro tipo de actividades, pero antes ese era un mecanismo. Y si no lo permita, y ojalá que no sea así, si en algún momento volvemos al tema del confinamiento, que no es lo ideal, Dios permita que no suceda eso, repito, pero si llega a suceder, porque es una posibilidad, ya debemos también ir planificando cómo vamos a pasar otra cuarentena más en nuestros hogares, que creo yo que no va a pasar porque estamos respetando, y para eso son estos espacios, para no repetir ese escenario negativo que tuvimos en nuestra vida. Pero de esa forma creería yo que podemos nosotros utilizar el término de adaptarnos. Muchas gracias, Joseph. Entonces ahí tenemos algunas ideas, ¿no?, de cómo manejar el tema en el hogar, el tema con los niños. Los niños se han visto muy afectados por esto y seguirá esto. De hecho, había algo que a mí me llamaba mucho la atención y hasta cierto punto me provoca nostalgia, ¿verdad? Es el hecho de que el niño no tiene esa interacción con otros de su edad en su escuela y en su colegio, en algunos casos, ¿verdad? Entonces es una cuestión en la que hay que trabajar bastante. Byron, aparece el líder del hogar, aparece el hombre en su espacio, en su casa, donde hasta cierto punto tiene bastante injerencia con sus opiniones. Pero creo que es importante también, y nos gustaría que nos refieras algo sobre eso, que aparezcan nuevos líderes en los barrios. Nos hablan de capacitaciones en los barrios y creo que también tiene que sumarse o de pronto hacer una autoconvocatoria y generarse liderazgo dentro de los barrios. ¿Cómo tú crees que también podría actuarse? Porque es un tema muy preocupante, ¿no? Los barrios, la ciudadela, las cooperativas, en donde pareciera que no pasa nada.
Bueno, aquí encaja la pregunta de la persona que hacía mención que le encantaría que también lleguen las capacitaciones a la comunidad de ellos. Y aquí, Manny, hablamos nuevamente de la corresponsabilidad. Si las directivas que están conformadas en algunos sectores se activaran como debe de ser, pues las cosas cambian. Para algo fueron electos esas directivas, para algo los ciudadanos de esa comunidad, de esos recintos, confiaron en ellos, justamente para que ellos sean sus líderes locales y los ayuden con todo este tipo de información. Ustedes saben que no todas las personas tienen acceso o saben manejar la informática. Entonces, es importantísimo que en la comunidad la gente sea más unida. Lastimosamente, en algunos lugares no funciona así. No funciona así. Lo vivo en el sector donde yo vivo y son pocas las personas a las que uno puede tomar en cuenta a la hora de hacer alguna actividad y se preocupa por sus vecinos. Son poquísimos, pero deberíamos trabajar de una forma mancomunada. Yo sí hago un llamado a las directivas que fueron electas de forma democrática en sus diferentes sectores a que por favor conversen con la ciudadanía, traten de dirigir a la alcaldía oficios, solicitudes, no solamente para pedir obras, sino también para pedir capacitaciones, para pedir talleres, para involucrar a toda la ciudadanía y prepararla. De esta forma, Dios no quiera otra pandemia, sino algún otro problema que se nos presente, desastre natural, pues debemos estar más unidos, debemos de trabajar más en equipo. En muchos lugares, ustedes saben que hay adultos mayores. ¿Por qué no pensar de ahora en adelante qué podemos hacer nosotros desde nuestra comunidad? Darle una mano a los adultos mayores. Recordemos que ellos a partir de 60 años, el COE nacional les obliga a que se queden en sus casas porque todavía siguen siendo personas muy vulnerables a que puedan ser infectados. Entonces, no descuidemos, esto no ha terminado, pensemos en ello. Si alguien va a una tienda y tiene un vecino y lo ve solo, porque no muchos de ellos también tienen familia, hay mucha gente que está sola. El adulto mayor, aparte de que no tiene familia en algunos casos, tampoco maneja la informática. Entonces, para eso están los vecinos, para eso están los líderes de la comunidad, en conocer de su sector y llegar a donde ellos para darles las diferentes opciones que ellos, de alguna forma les alivianen la vida. Espero que si nos están escuchando, nos están viendo, algunos presidentes, vicepresidentes, secretarios, que desde ya felicito porque en la pandemia, la parte más fuerte, también nos contactaban los secretarios, los tesoreros, los presidentes, presidentas, y era interesante cómo ellos buscaban la forma de ayudar, pero claro, en muchos casos ellos no tenían las herramientas como el transporte y ahí estaba el municipio, dando la mano, dándole el apoyo necesario, pero creemos nosotros que con todo lo que nos ha pasado, tenemos una experiencia única en nuestras vidas que ahora nos deja una enseñanza de que si no trabajamos en equipo, no lograremos vencer a este mal. Bien, muchísimas gracias, Byron, muchísimas gracias, Joseph. Ya vamos en la parte final, creo que ya estamos sobrepasando un poco el tema de la hora. Joseph. Sí, solamente quería acotar algo final en la intervención anterior que me olvidé y me parece muy importante indicarlo. Siempre como líder del hogar, si tenemos que aplicar la disciplina, que sea de forma positiva, que sea libre de violencia física y psicológica, y que siempre tratemos de explicar las cosas sin humillar, sin gritar, sin aplicar la exageración verbal. Y hay que ser firme en todo, y repito, sin caer en los gritos. Entonces, era para contar un poco cómo en este caso llevar la convivencia con los hijos, porque a veces el mismo estrés, ellos también se salen un poco o sea, como que se ponen locos, o sea, como que se salen dentro de lo permitido y a veces uno está estresado y suele cometer ciertos errores, pero tratemos siempre de controlar ese aspecto y no caigamos en ese error. Solamente quería acotar eso adicional. Sí, yo creo que sí, definitivamente nos ha afectado a todos. Vamos a ir resumiendo un poquito. Creo yo que algunos valores nos quedan el día de hoy en este primer programa bastante claros: responsabilidad, respeto, disciplina, compromiso, solidaridad, mencionaba Byron, bastante seriedad de parte del ciudadano, de parte del comerciante, convertirse en un aporte y no en una carga social, sino ser parte de la solución, ser creativos para comenzar a reinventarnos y entender de que el mundo ha cambiado, y si el mundo cambió, nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, de obrar debe cambiar para bien, siempre hacia adelante, siempre de forma positiva. Rápidamente, en un minuto, me gustaría que tanto Byron como Joseph, por el tiempo, vamos con Byron.
Byron, el empalme empezó su mes juniano con una realidad totalmente distinta, ¿verdad? Creo que es algo inédito lo que vivimos ahora, donde nuestra celebración, por llamarlo así, en honor a nuestra amada tierra, nuestro amado Cantón El Empalme, esta celebración ahora creo que no sería concordante con la realidad que vivimos, y hay un respeto, hay un luto, hay un duelo por las personas que han perdido seres queridos. Sin embargo, Byron, aprovechar este espacio para saludar al empalme y motivar desde la parte cívica. Así es, bueno, ya en el mensaje final, como le decía, primero gracias a todas las personas que se han conectado. Ya lo manifestó usted, el licenciado Roosevelt, que estamos en el mes de junio, donde en los años anteriores pues todos sabían que es un tema de civismo, un amor a nuestro cantón, nuestros 49 años de emancipación política, y bueno, las cosas ahora son diferentes. Van a haber algunas actividades, lógicamente, respetando los protocolos de bioseguridad. Más adelante, nuestro alcalde, el ingeniero Rodolfo Cantos, hablará del mismo tema, y bueno, nosotros estaremos ahí firmes, apoyando a la ciudadanía. Y bueno, les quería decir, empalmenses, la unión y la colaboración es fundamental para salir de cualquier situación. Cuando algo sacude tan fuerte como esta crisis que ha sobrepasado el ámbito sanitario, para convertirse en una crisis económica y social, es preciso remar en la misma dirección, ¿sí? Yo espero que todos sumemos, que todos rememos al mismo lado, porque hoy más que nunca debemos estar unidos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Joseph, algo bastante parecido, una opinión bastante, o una propuesta para ti en este sentido, ¿no? El empalme vive de forma sui generis el mes juniano. ¿Cuál sería tu aporte desde la parte cívica? Bueno, yo creo bueno, yo más bien quisiera es pedirles a todos los empalmenses, más bien los invito a que construyamos un nuevo empalme, que ya esta lección de vida que nos ha dejado la pandemia, este COVID, nos permita sacar conclusiones, que autoevaluémonos y veamos cómo hemos estado actuando, qué conclusiones nos ha dejado, cómo nos hemos comportado, e incluso desde el mismo hecho de que utilizábamos muchos términos negativos, y más bien de ahora en adelante transformemos esos términos en algo positivo. Seamos empalmenses de construcción, no de destrucción. Evitemos manejar los términos de que sea siempre con el debate, más bien que ese debate que podamos proponer sea constructivo. Yo en este mes, que es muy importante para nosotros, invito a construir un nuevo empalme de diálogo, de buenas ideas, de convivencia, un nuevo empalme de armar un tejido social, que este tejido social nos permita a nosotros sacar buenas conclusiones, que nos permita a nosotros sacar buenas ideas. Era lamentable cómo veíamos personas que destruían con comentarios cuando lo más conveniente era aportar. Y ahora los invito a todos a que en esta nueva etapa, con esta nueva idea de generando una cultura, sea el inicio para comenzar a aportar y no destruir, comenzar a construir un mejor empalme desde la ciudadanía, el comerciante, las autoridades y en todo en general. Gracias. Bien, muchísimas gracias entonces, Joseph, muchísimas gracias, Byron López. Al abogado Wilson Vinces, indicarle, ¿no?, que siempre será importante poner en práctica lo que hemos dicho. Parece que se conectó un poquito ya en la parte final, y anunciamos que estamos en la idea de proponer, que estamos en la idea de arrimar, de sumar, y bueno, si hay ciertas cosas que no se han hecho, estos espacios se abren precisamente para que podamos ir viendo cuál es la opinión ciudadana, y que un líder barrial solicite capacitación creo que no es delito, y creo que no nos viene mal. De hecho, nos genera un despertar y nos provoca todas estas iniciativas que vamos a comenzar a poner en práctica. En estos próximos días estaremos también promocionando un nuevo programa, estaremos con una nueva temática en este espacio llamado Generando una Nueva Cultura. Joseph, Byron, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron, que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima ocasión.